Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Raconto, elecciones que construyen un presente. En los capítulos anteriores habíamos tenido la posibilidad de conversar con diputados, con nombres tanto de la nueva mayoría como de Chile Vamos, y ya era el momento de tener una mujer que represente justamente esta voz en el Parlamento, y estamos entonces con la diputada Carol Cariola. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Carola. Bueno, somos poquitas las mujeres de este congreso, esperamos que en el próximo seamos más. Justamente. Bueno, y antes de comenzar esta conversación y como es habitual, vamos a revisar la ficha de la diputada para saber quién es Carol Cariola. Carol Cariola Oliva, militante del Partido Comunista, fue electa como diputada en las últimas elecciones parlamentarias por el Distrito 19, conformado por las comunas de Recoleta e Independencia, pertenecientes a la región metropolitana. En la ocasión obtuvo 35.706 votos, lo que equivale al 38,40% de la votación. Y además, este año asumió como jefa de bancada del Partido Comunista. Diputada, ¿es muy difícil ser mujer, ser joven acá en este espacio? Mira, no sé si es tan difícil, pero es complejo. O sea, uno lo puede sobrellevar. Lo que ocurre acá adentro son muchas cosas. Es muy intenso el trabajo parlamentario, sobre todo porque hay muchas diferencias, hay un debate tremendamente presente todo el tiempo, todos los cuestionamientos. Pero bueno, también ha sido un poco extraño quizás. Yo creo que nosotros, los nuevos que llegamos un poco a romper ciertos esquemas que se llevaban aquí en la Cámara durante mucho tiempo, de personas que llevan muchos años también como parlamentarios. Entonces, eso de repente quizás fue un poquito más complejo, digamos, en el ingreso, pero no es tan difícil. A eso se le suma el hecho también que usted, bueno, es mujer, digamos. Sí, acá claro. la representación es bien poca. Usted además viene de un partido en donde la presencia femenina ha ido aumentando, hay bastantes dirigentes conocidas, y llega a este espacio en donde sí, pues la presencia femenina es bien pequeña. ¿Se ha visto quizás, se ha sentido afectada por eso en alguna medida? Me afecta básicamente porque yo considero que las mujeres chilenas tenemos mucho que aportar a la política chilena. De la misma manera en que tenemos mucho que aportar al desarrollo de la economía chilena. O sea, y claro, hay una cultura patriarcal en nuestro país que se mantiene, ¿cierto?, que tiene que ver con desplazar a las mujeres a roles súper determinados, súper domésticos en definitiva, y no abrirle mayores espacios en espacios de representación a partir de generar condiciones también, porque evidentemente hay condiciones distintas entre hombres y mujeres, todavía hay diferencias en los sueldos entre hombres y mujeres realizando el mismo trabajo. Entonces, a mí me molesta más bien por eso, digamos, más que por sentirme incómoda porque me gustaría estar entre más mujeres, no. Tiene que ver con que me molesta y me incomoda que nuestra sociedad no tenga la oportunidad de tener parlamentarias que sean capaces de representar también una mirada distinta. Yo creo, ahora, tampoco es solo por ser mujer, hay mujeres que realmente dejan mucho que decir respecto a sus posiciones. Yo lo he vivido en debates que tienen que ver precisamente con ganar y conquistar más derechos para la mujer chilena, y parlamentarias de esta Cámara se han opuesto derechamente a que esos procesos avancen. Entonces no es cualquier mujer, pero sí mujeres conscientes, mujeres ojalá dirigentes. En las poblaciones está lleno de dirigentes sociales, la mayoría de las organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, centros de madre, están compuestos por mujeres. Pero bueno, la representación política no se condice con eso. A usted le ha tocado un poquito eso a lo largo de su carrera política, que comenzó bien temprano, además, a los 16 años comenzó a militar en el Partido Comunista, y le ha tocado justamente abrir estos espacios de participación femenina. Tal fue el caso de lo que pasó en la Universidad de Concepción, en donde usted fue la primera presidenta mujer de la Federación. Y hasta ahora la única. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar hasta ahí y de hacer todo ese proceso, diputada? Bueno, para ser justa, yo empecé mi desarrollo político en octavo básico, en el Colegio Santa Victoria, donde formamos el primer centro de estudiantes de una escuela básica. No había nunca había habido en esa escuela, digamos, un centro de alumnos. Así que, bueno, yo fui la presidenta del centro de alumnos, y de ahí en adelante nunca más dejamos, sí, la primera, y de ahí nunca más dejé de participar en acciones políticas. Y nada, bueno, ha sido un proceso muy interesante, de mucho aprendizaje para mí. Yo me incorporé efectivamente muy joven al Partido Comunista, a los 16 años, la juventud es comunista. De hecho, todavía estoy en la juventud comunista, aunque no lo crean, tengo 29 años, así que espero, bueno, pronto estar en las filas del partido. Yo soy la secretaria general de las Juventudes Comunistas, que es como la presidenta nacional. Por lo tanto, mi desarrollo... La segunda mujer después de Gladys Marín. La segunda después de Gladys Marín, así es. Por lo tanto, mi desarrollo político ha sido muy intenso. Yo creo que esa es la palabra que más lo define, digamos. O sea, para mí estos, no sé, 15, 16 años que han pasado desde que me empecé a incorporar al debate político, a ir a las marchas, en fin, desde la enseñanza media en adelante,
ha sido muy intenso y muy progresivo. O sea, tú me preguntas, bueno, ¿y qué se siente haber llegado acá a ser parlamentaria? Bueno, yo la verdad es que de repente todavía yo no lo asimilo tanto, porque las cosas han transcurrido de una forma en que a veces van pasando y uno como que va siendo parte nomás, claro. Y es cíclico, y porque yo nunca trabajé ni hice esto, nunca desarrollé mi trabajo como dirigente estudiantil para llegar a ser parlamentaria. O sea, ¿por qué llega a ser dirigente estudiantil? ¿Cómo parte esa motivación? Sí. ¿Y por qué además en el Partido Comunista? Bueno, en el Partido Comunista porque siempre me sentí representada por las ideas que levantaba Gladys Marín. Yo creo que ella es una de mis referentes más importantes dentro de los personajes políticos históricos de la historia de Chile. Pero además porque, bueno, yo desde chica me sentí muy identificada con aquellos que levantaban la necesidad o la bandera de la justicia, la bandera de la equidad social, la bandera de tener procesos democráticos mucho más profundos, la bandera del poder en el pueblo, o sea, una serie de ideas que probablemente pueden parecer medias consignas, pero que en el fondo para mí representan un poco la motivación de lo que me llevó a participar en política, por un lado, pero por otro lado también a elegir el Partido Comunista. Y bueno, evidentemente también hay una influencia personal, o sea, familiar. Mi abuelo, que era un obrero, él trabajaba, era obrero, no era de construcción, sino que era obrero de una barraca de madera, él trabajó muchos años en eso. Y para mí, él es un ejemplo de vida de muchos de los trabajadores que viven en nuestro país, que son explotados, que trabajan por salarios que no son los que debiesen ganar. Y él siempre me transmitió de que en Chile no había una justicia social y mucho menos con los trabajadores. Él era comunista de alma, de corazón, él trabajaba, o sea, votaba por el partido siempre, siempre participó de su organización sindical, por lo tanto, para mí él se configura como un ejemplo a seguir en relación a una mirada y una construcción de sociedad que él pensó que él de alguna manera contribuyó a que fuera distinta. ¿Y fue una decisión, digamos, se fue directamente al Partido Comunista? ¿No lo pensó más cuando empezó a tener esta motivación para participar más activamente en política o quizás tuvo la oportunidad de conocer otros espacios también? No, nunca milité en otra organización, pero sí me juntaba con personas que tenían distintas posiciones. Yo creo que la primera causa política que me convocó en términos públicos, por ejemplo, de ir a marchar, en fin, eran las reivindicaciones del pueblo mapuche. Yo estaba súper convencida, y lo estoy todavía, digamos, de que el pueblo mapuche ha sido muy maltratado por nuestra sociedad. ¿En qué época fue eso? Eso debe haber sido como en primero medio, más o menos, entre primero y segundo. Tengo la impresión de que, bueno, ahí desarrollamos, de hecho mi primer volante fue para un 12 de octubre, lo escribimos a mano, lo escribimos con unos amigos con los que yo me juntaba, en fin, y lo fuimos a fotocopiar y lo repartimos en una marcha donde finalmente de alguna manera denunciábamos cómo esta sociedad o la sociedad chilena había excluido una cultura y había arrebatado en el fondo una cultura ancestral que para nosotros debiera ser mucho más considerada a partir de todo lo que ellos hoy día reclaman, no solamente el tema de las tierras, sino que también el reconocimiento de ellos como un pueblo originario, como un pueblo indígena que ni siquiera es reconocido constitucionalmente. Así que bueno, sigo en esa misma dimensión, pero evidentemente hoy día con una visión mucho más amplia. Ese fue el comienzo entonces de la participación política de la diputada Carol Cariola, pero luego el movimiento fue avanzando y sobre todo el movimiento estudiantil fue tomando una fuerza impresionante que finalmente hoy se ve reflejada en el Congreso con las normas las propuestas de proyectos que ha enviado el gobierno y que ahora se encuentran en debate. ¿Cómo fue esa época de efervescencia en donde usted estaba participando activamente en ese movimiento? ¿Cómo se vivió ese proceso? Bueno, yo creo que para mí configuró lo que hoy día soy como una mujer adulta ya mayor de edad, ¿cierto? Con una profesión terminada, en fin. Yo siento que probablemente esos fueron los años más relevantes dentro de mi formación política. No solo porque me consolidó mi posición política en relación a la militancia en el Partido Comunista, sino que también porque de alguna manera me marcó un horizonte respecto de lo que nosotros queríamos construir como sociedad. El desarrollo de lo colectivo, el desarrollo de la construcción de una sociedad distinta por la vía de la generación de una fuerza social distinta también. Para mí fue muy intenso, muy bonito, años de mucho aprendizaje además.
lo disfruté mucho, sufrimos mucho también porque se nos cerraron muchas puertas, nosotros protestábamos y siempre nos reprimían o siempre habían cuestionamientos. Bueno, hoy día también ocurre, ¿cierto?, que se tiende a estigmatizar al movimiento estudiantil, al principio somos todos malos, pero después ya cuando se logra entender cuáles son las demandas hay una disposición distinta en la ciudadanía. Nosotros estuvimos siempre muy preocupados de eso, de que nuestras demandas, que nuestras acciones fueran muy ciudadanas y que el pueblo en general se sintiera identificado con lo que los estudiantes estábamos demandando para los hijos del pueblo, para los hijos de los trabajadores. Entonces, bueno, para mí fue eso, en el fondo, un crecimiento en lo personal, en lo político, incluso en lo profesional, a pesar de que a veces a mi papá no le gustaba tanto que yo estuviera tan metida en política, porque eso significaba dejar un poquito de lado mi carrera, pero siempre me fue bien igual, así que... Pero ¿cómo se trae toda esa efervescencia, toda esa fuerza del movimiento estudiantil a la Cámara de Diputados y además en otro contexto? Porque en ese momento ustedes no participaban dentro del conglomerado, no estaba la nueva mayoría, ahora están en otro lugar en donde son gobierno y en donde muchas veces se les critica justamente eso, digamos, de qué manera se trae el movimiento ciudadano, el movimiento estudiantil hasta este espacio. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros podría pretender ser representantes del movimiento social en este espacio o en otro. Yo no podría arrogarme esa representación por ningún motivo, digamos. Yo creo que el movimiento social tiene su propia autonomía y su desarrollo y se va dotando de dirigentes que en distintas coyunturas logran darle direccionamiento, motivaciones, en fin. Sin embargo, la forma de traerlo, de alguna manera acercar eso esa experiencia que nos conduce, esa experiencia que me forma, digamos, que nos forma a quienes hemos sido dirigentes sociales, es traer acá también nuestra experiencia para poder entregarla en un desarrollo y en una trinchera distinta. O sea, yo, ¿qué me traigo de mi tiempo de dirigente? Las mismas ideas. Yo no he cambiado mis ideas. Creo que los objetivos por los que luché marchando en la calle, siendo presidenta de la Federación de Estudiantes de la UDECONCE, son los mismos objetivos que me motivan a estar hoy día desde la Cámara de Diputados, elaborando proyectos de ley, discutiendo proyectos de ley que vienen del Ejecutivo. O sea, hoy día estamos en pleno debate de una reforma educacional que ha causado mucha conmoción por estos días, ¿cierto? Pero que, sin embargo, por lo menos en el plano universitario, para mí es un tremendo avance que Chile esté discutiendo una reforma educacional con todos los aspectos que esta tiene. Y, por ejemplo, eso es una de las cosas que en algún minuto nos movió con mucha fuerza y que yo creo que hoy día poder plasmarla desde un espacio incidente, que no es lo mismo que nos pasaba en el movimiento estudiantil, porque ahí había que buscar, tocar puertas, buscar espacio, abrirse camino. En cambio, acá tenemos la posibilidad de incidir directamente en algunas decisiones donde, claro, hay un tironeo siempre, hay un tira y afloja, siempre hay voluntades que se expresan, posiciones políticas, ideológicas, en fin. Pero bueno, mi voto vale también y vale para muchas decisiones que hoy día se toman y que finalmente rigen para todo el país durante muchos años, incluso en algunos casos. ¿Cómo se siente el cambio del Partido Comunista a estar fuera de la coalición de gobierno a estar dentro? Bueno, obviamente es bien distinto ser oposición, porque nuestro partido fue oposición durante todos los años de gobiernos de la Concertación, porque no compartíamos ni la forma en que gobernó la Concertación, ni las políticas que se establecieron, donde finalmente hubo como una suerte de acomodamiento, ¿cierto? Ellos se acomodaron a un sistema que les gustó y que de alguna manera empezaron a administrar y no a transformar como se había planteado en el principio de la transición. ¿Y cómo se hace ese calce? Porque finalmente Exacto. Muchos de los mismos son los mismos dirigentes, digamos, Claro. en su gran mayoría. Sí, pero yo creo que también uno en esto tiene que ser, la política es súper flexible y yo tengo la impresión de que flexible me refiero a que se van desarrollando cambios. Yo no podría satanizar a un partido político por haber cometido los errores que cometieron. Lo que podría solicitar o tratar de plantear es que sí asuman la autocrítica. Y yo creo que los partidos de la Concertación también han tenido renovación y han tenido renovaciones en positivo. O sea, renovación en relación a partidos que buscan desarrollarse de una manera distinta. O sea, la Concertación, yo me acuerdo perfectamente de haber hablado con parlamentarios, que están acá todavía algunos, que eran de la Concertación en su momento, como dirigentes estudiantiles, y ellos nos decían, no, si reforma educacional, no, eso no se puede. Gratuidad de la educación, no. Eso no se puede, nunca va a ser posible. O sea, gente que en el fondo nos cerraba toda expectativa, esperanza, así como decir,
Oye, yo luché por lo mismo, más o menos. ¿Y Así como, ahora? claro, y ahora, hoy día se ven en la situación de que tienen que discutir lo que ellos nos dijeron que no era posible. Entonces, yo tengo la impresión de que cuando nosotros nos dicen, bueno, ustedes fueron capturados por la concertación y lo que ellos eran, yo lo digo al revés. Yo digo, no es que, y no digo que nosotros hayamos capturado no. Yo creo que la concertación generó un proceso de término, o sea, nosotros dijimos, aquí hasta aquí llegó este proceso de transición representado por lo que fue la concertación, sus prácticas y todo eso, y hoy día estamos en una etapa distinta. O sea, nosotros nos sentimos fundadores de la coalición de gobierno que tenemos, que es la nueva mayoría, que no solo incorpora a los 4 partidos de la concertación, sino que además a otros partidos que también son renovación, que surgen de los propios partidos antiguos, la Izquierda Ciudadana, el MAS, bueno, nosotros mismos como Partido Comunista. Y bueno, no es fácil, por supuesto, hay convivencias que se hacen mucho más complejas. O sea, claramente las diferencias que puede tener. ¿Con quién es más difícil de los Sí. compañeros de la nueva mayoría? ¿Con quién es más difícil relacionarse? Bueno, o obviamente lograr? que yo creo que es evidente que con la democracia cristiana el Partido Comunista tiene más tensiones respecto desde una perspectiva ideológica. Y ambos lo sabemos, o sea, ellos lo saben, nosotros lo sabemos, y entendemos que el habernos puesto de acuerdo para poder construir un programa de gobierno, y que ahí está el valor, creo yo, de la nueva mayoría, a diferencia de lo que fue la concertación. Yo no conozco un programa político que haya sido cumplido, establecido y discutido socialmente dentro de los años de la concertación. El de Elwin probablemente, pero que si nosotros vemos el resultado se cumplió mucho menos de lo que se comprometía. Pero este programa de gobierno nos ha permitido abrir acuerdos o espacios de acuerdo, que al menos es lo que a mí me parece más importante destacar. O sea, nosotros con la democracia cristiana podemos tener profundas diferencias, pero sin duda también hoy día tenemos profundas coincidencias. Y eso me parece que es mucho más sano para el desarrollo de un país distinto en función de avanzar. A lo mejor no vamos a poder avanzar todo lo que yo quisiera. Nosotros quisiéramos ir mucho más rápido, ir mucho más allá de lo que se está planteando. Hay cosas del programa que nos gustan, por supuesto, pero que sin embargo creemos que son insuficientes, obviamente. Pero bueno, pero si este es un paso para poder avanzar y acercarnos mucho más a lo que nosotros queremos, nosotros estamos disponibles para eso. O sea, entendemos que el proceso no va a ser de un día para otro, y también entendemos que como Partido Comunista no podíamos hacerlo solos. En ese ejercicio justamente que usted hace de cómo se ha podido acomodar y cómo se ha podido generar este nuevo escenario, esta nueva coalición, con respecto a su partido, ¿cuáles son los puntos que a usted más le gustan del Partido Comunista? Quizás de cómo se ha podido adaptar al cambio, de cómo ha podido cambiar las estrategias con el fin de poder avanzar en sus propuestas, no sé. Mira, yo creo que nosotros sostuvimos una tesis cuando entramos al gobierno, que a mí me parece que es muy importante porque es lo que le da coherencia a nuestra permanencia en la institucionalidad, me refiero tanto al gobierno como al Parlamento, y que tiene que ver con que para nosotros no es una contradicción ser autoridad o ser parte de una institución transformadora que genera cambios como son hoy día las instituciones del Estado, pero a la vez ser también parte de los procesos sociales que vive la ciudadanía, que vive la comunidad, que vive el pueblo. No lo creemos una contradicción, creemos que por el contrario, o sea, el refuerzo de la democracia pasa precisamente porque los partidos políticos, que son un elemento fundamental, a mi gusto, de la democracia, ¿cierto?, también juegan roles en distintos ámbitos, y eso también tiene que ver con ser parte de la construcción de un movimiento social activo. O sea, para mí que el movimiento social esté activo, sea participativo, que sea parte de los procesos de transformación es fundamental, y creo que fortalece cualquier legislación, discusión o reforma que uno pretenda hacer. Y frente a eso, bueno, nosotros siempre sostuvimos que no era una contradicción, algunos no están de acuerdo con esa idea, ¿cierto? Pero a mí me parece que esa coherencia que ha representado el Partido Comunista en esa línea es probablemente una de nuestras principales fortalezas. Y por otro lado también, y me interesa destacarlo, yo creo que nadie podría desconocer la consecuencia que ha tenido el Partido Comunista con sus ideas desde el día 1. Nosotros nunca dejamos de decir cuál era nuestra visión programática. Gladys Marín como candidata presidencial habló de la educación gratuita. Gladys Marín como candidata presidencial habló de la nueva Constitución. Gladys Marín habló del cambio del binominal, que son parte de las cosas que estamos haciendo hoy día y que son parte de un programa de gobierno al que nosotros participamos, pero donde no hemos transado nuestras líneas políticas centrales y las ideas que creemos que tienen que ir avanzando para la construcción de un país distinto. ¿Lo que menos le gusta?
porque no todo puede ser Ahora, bueno. también me gusta mucho que seamos la única bancada completa que no tiene aportes reservados, por ejemplo. Creo que es un elemento súper importante de destacar En este porque contexto, en además. este contexto de cuestionamiento, donde la gran mayoría de los partidos están vinculados de una u otra forma con uno u otro militante, nosotros mostramos también en esto la coherencia de que el colectivo tiene una idea política y que de alguna manera la materializa con eso. Lo que no me gusta es que, bueno, de repente hay ciertos paradigmas, ciertas como definiciones históricas, ¿cierto? Sí, pues, hay que reconocer pesan, que el ¿no? partido tiene una gran trayectoria, no es 104 años cumplimos este año, así que es un partido con una trayectoria tremenda, con tremendos personajes además pero también debe haber incorporados. un peso importante ahí, Eso, justamente, claro, en por eso, lo que debe costar claro, romper o que debe costar eso. mover en algunos. Bueno, Son- es que tienen una estructura eso. bien rígida también, además. Sí, sí, puede ser que para otras perspectivas nuestra estructura sea un poco más rígida porque hay principios que para nosotros son fundamentales, que es la disciplina consciente. O sea, nosotros aquí siempre nos cuestiona porque votamos iguales, porque mantenemos una línea de opinión respecto de Cuadros ciertos políticos. temas, porque claro, porque nos desarrollamos en colectivo. O sea, yo no me represento solo a mí misma. Para mí el estar aquí no es la representación de Carol Cariola y sus ideas. O sea, Carol Cariola es un instrumento más para el desarrollo de una idea política que hemos construido colectivamente y que intenta representar las necesidades del pueblo. O sea, para mí eso es el Partido Comunista. Ahora, hay cosas de repente demasiado rígidas respecto de tradiciones históricas, lineamientos que a veces cuesta un poquito romper, pero bueno, yo pienso que los partidos también van evolucionando y pienso que nuestro partido también está en ese proceso, digamos, de hacer a veces remecer un poquito algunas cosas. Definiciones que a veces la juventud se adelantan a hacer respecto al partido, por ejemplo. Señalaba recién usted que no está aquí representando a Carol Cariola, digamos, pero Carol Cariola también tiene una personalidad y tiene algo especial que le aporta a este espacio. ¿Por qué usted está acá y no otra persona? ¿Por qué cree, y cuál es lo que le entrega a la Cámara de Diputados usted? Uy, qué difícil, es como de la autorreferencia, pero mira, yo creo que hay un aporte importante. Que finalmente sí. en un momento usted decidió ser candidata. Sí. Y es porque también sentía, me imagino, que usted tenía algo que aportar, Sí. o ¿por qué no? Lo acepté. O sea, nosotros definimos a partir de una discusión política de las juventudes comunistas, donde definimos 3 candidaturas en esa oportunidad, la de Camila, la de Camilo Ballestero y la mía. Y bueno, yo en realidad lo tomé siempre así como ya, vamos a poner a disposición nombres de la juventud para poder dotar una lista distinta en el partido. Pero nunca me imaginé que esto iba a ir tan en serio de manera tan rápida, porque claro, yo fui dirigente estudiantil, jugué un rol importante en el proceso de reconstrucción en la 8ª región, en fin, tuvimos una vocería en la Confet. O sea, de alguna manera yo recorrí un camino, ¿cierto?, como dirigente política que me entregó más herramientas probablemente que otros compañeros en la etapa en que a mí me tocó asumir esta responsabilidad. Pero no por eso me siento más o menos que otros compañeros. A lo mejor tengo ciertas características de liderazgo, evidentemente, cosas que ayudan, pero por sobre todo yo creo que la valoración que se hizo tanto de la gente que votó por mí, que yo lo agradezco mucho, o sea, yo participo en una primaria, o sea, no fui candidata inmediatamente, yo participé en una primaria dentro de la nueva mayoría con otros 3 candidatos de distintos partidos, todos con un peso específico importante, y en esa oportunidad saqué el 52% de los votos. Entonces, para mí eso fue como, wow, aquí algo algo está pasando, y que para mi gusto es... nosotros, digo, Camila, Giorgio, no sé, yo misma, Gabriel, de alguna manera representamos la necesidad de generar un cambio en la política. De que yo cuando salía a la calle la gente siempre nos decía, qué bueno que vengan jóvenes, qué bueno que haya un recambio, qué bueno que los que llevan 27 años en el Parlamento empiecen a dejar los espacios para que las nuevas ideas se impongan. Y a mí me parece que, sin duda, el refrescar la política puede ser un aporte importante. Y bueno, y a veces nosotros también ayudamos a chasconear un poquito este Congreso Nacional que le hace falta. Así que ese puede ser nuestro aporte, o mi aporte en particular. Diputada, y para ir cerrando una última consulta, Sí. si usted tuviera la posibilidad de enviar un mensaje a las y los parlamentarios que conforman el Congreso Nacional y tuviera la certeza que las fueran a escuchar y las fueran a considerar, ¿qué le diría? Yo les diría que actúen con convicción. Y que no dejen y que no se olviden de que nosotros somos como parlamentarios representantes de las personas que nos eligieron.
y que por lo tanto no podemos dejar de consultar, de preguntar, de asesorarnos y de vincular en las decisiones de las que nosotros tenemos que ser parte por nuestra labor, lo que la ciudadanía está pensando. O sea, yo lo que quiero decirle a este Congreso Nacional es que el Olimpo que se ha construido alejado de la ciudad, alejado de la población, alejado del pueblo y de la organización, tiene que abrirse para que el día de mañana podamos tener un Congreso más legitimado, parlamentarios con más credibilidad y una política mucho más limpia, con posibilidades de construir algo diferente y no con el descrédito y la desconfianza que ha generado hasta ahora. Así que, y que la responsabilidad en gran medida es nuestra. Y a los que llevan mucho tiempo también les diría, oye, a lo mejor es necesario dar un paso al lado cuando se cumplen las etapas, los aportes se hacen en distintas etapas, quizás también es momento de generar recambios importantes en la política. Y a la ciudadanía, que en las últimas encuestas nos señala a la Cámara de Diputados, al Congreso, con cerca de un 10% de aprobación. Sí. Mire, yo creo que la ciudadanía también, yo haría un llamado a tener conciencia de que si nosotros nos restamos, si los ciudadanos, me refiero, yo también me siento parte de esa ciudadanía, nos restamos de los procesos de decisión y dejamos de participar y dejamos de votar y producto de la desconfianza o de todo esto que se ha generado, dejamos de participar, finalmente son los mismos de siempre los que terminan tomando las decisiones. Y yo creo que el llamado a la ciudadanía es no abrir espacio para eso. O sea, los espacios de participación los hemos ganado. Si en Chile hoy día hay una reforma educacional que está en curso, con todos los defectos que pueda tener, no es porque solamente existe la voluntad de una presidenta o un gobierno en particular, es porque el pueblo lo salió a demandar a la calle. Si vamos a tener nueva constitución, también es por eso, o sea, una constitución democrática. Entonces yo digo, no hay coherencia entre los procesos de transformación que Chile está viviendo con que la ciudadanía se reste de la participación. Y cuando hablo de participación no solo hablo de votar, porque a veces se piensa que la participar es solo ir a votar para elegir. No, yo creo que la participación también es utilizar los espacios que están a disposición para poder construir colectivamente. Y bueno, mi llamado es a eso, a que los ciudadanos tengan mayor esperanza en que las cosas pueden ser diferentes y que por lo tanto también tengan más responsabilidad cuando elijan a los parlamentarios que o a quienes los representan, ¿cierto? Teniendo la certeza de que son personas honestas, de que son personas que realmente están en disposición de contribuir al desarrollo de un país en función de los intereses colectivos y que no está aquí para resguardar, ¿cierto?, o defender los intereses de los grandes empresarios. Y lo digo básicamente porque los ejemplos están a la vista. Hoy día hay parlamentarios presos, o sea, derechamente tras las rejas, producto de que no están aquí por haber representado al pueblo que los eligió, sino que por resguardar los intereses económicos de empresarios que están detrás de ellos, que los financian y que tanto daño le han hecho a la política. Entonces, es recuperar la confianza. No todos son iguales, que no nos metan a todos en el mismo saco. Y bueno, y hay algunos que tenemos realmente interés de hacer las cosas distintas y mejor. Muchas gracias, diputada, por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti.